tardes, bienvenidos a esta tarde de café, una tarde de café muy especial porque me acompañan pues los autores de el fichero didáctico cultural Descubre Colón. Les quiero presentar a Cristóbal Vega Prado y a María Fernanda Vega Valadez. Bienvenidos y les agradezco nuevamente pues su participación y su tiempo para estar aquí en esta tarde de café. Cristóbal, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. La maestra Fernanda también un saludo. Qué bueno coincidir en este espacio. Y pues obviamente con esta inquietud de transmitir a todos ustedes pues lo del fichero que nos ha llevado un tiempo el colaborar y el trabajarlo de manera conjunta. Y te repito, muchas gracias por habernos invitado a esta participación en en este programa de Tardes de Café. Bienvenido. Maestra Fernanda, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Igual agradecida y emocionada por estar aquí por primera vez en esta bella sesión de Tardes de Café. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a nuestro cometido del día de hoy, que justamente es platicar acerca de este fichero didáctico cultural. Pero antes de eso, bueno, quiero presentarles a nuestros invitados, quiero que conozcan un poquito más acerca de ellos. No sé si nos quieran platicar de su trayectoria, de lo que realizan pues diariamente. ¿Quién quiere comenzar? A ver, don Cristóbal comienza. Abre el... Damas primero, por favor. ¿Yo primero? Ok. Maestra, por favor, sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, mi nombre es María Fernanda Vega, soy licenciada en Educación Preescolar, egresé de la Centenaria Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Campus Querétaro, Campus Capital, egresé de la generación 2010 y desde entonces estoy laborando en el Jardín de Niños José María Arteaga, que se encuentra ubicado en la delegación de Ajuchitlán, dentro del municipio de Colón, aquí en el estado de Querétaro. Y ahí es donde me he estado desempeñando como docente frente a grupo. He tenido también la oportunidad durante este periodo como docente, también de desempeñarme en cuestiones administrativas dentro de dirección y también como apoyo a las compañeras docentes que son nuevas o que son de nuevo ingreso al sistema educativo como tutora. Entonces esas son hasta ahorita mis actividades en este gremio docente. Muchas gracias, maestra Fer. Cristóbal, si nos quieres compartir. Claro, con gusto. Yo tengo el cargo de cronista municipal desde el año 2008 a la fecha. Y la pregunta, bueno, ¿y qué hace un cronista? Pues investiga, difunde, comparte el patrimonio cultural de su respectivo municipio, en este caso del municipio de Colón. Y dentro de las actividades diarias, pues es la investigación, realizar entrevistas, hacer que los niños y las generaciones más adultas, pues conozcan un poco de la historia, de la cultura del municipio de Colón. Y para esto, pues me apoyo mucho de las redes sociales y de los libros. Sobre todo hay que echarnos un clavado de vez en cuando también a la historia de los libros para poder compartirla, saber qué es escrito del municipio de Colón y obviamente también contribuir un poco más a ir descubriendo pues Colón en todos sus sentidos, en su cultura, en su historia, en su turismo. Muchas gracias. Y justamente les pedía que me hicieran favor para que la gente pudiera conocer acerca de las actividades que realizan, porque creo que la conversación del día de hoy pues surge justamente de este apoyo o de este trabajo conjunto que no siempre es de la misma área. Aquí tenemos, como ya lo dijo la maestra Fer, pues desde la docencia, pero también desde la historia, desde la cultura, con la participación de Cristóbal como cronista. Entonces, me gustaría conocer un poquito acerca de la historia, pues, o del proceso más bien que los llevó a construir este fichero. Y decirles que justamente yo estaba reflexionando y decía qué importante es que las personas tengan acceso a su cultura, y a veces yo también me desempeño como docente y a veces pensamos o nos quebramos la cabeza en muchas cosas
de cómo es la mejor forma de acercar a nuestros pequeños, sobre todo para las maestras que nos desempeñamos en niveles iniciales, y no nos damos cuenta que el aprendizaje está ahí en nuestras calles, está ahí en la comunidad donde incluso nuestros niños viven. Pero me gustaría también escuchar a ustedes, escucharlos acerca de cómo surge este interés por promover la cultura, cómo es que les empieza. Creo que cada una o más bien todas las cosas que vamos realizando, pues son producto también de una necesidad. Entonces, ¿en qué momento surge esta necesidad de crear un referente de la cultura en el municipio de Colón? No sé si alguno de los dos nos quiera compartir. Como gustes, maestra Fer, ¿empiezas o comienzo yo? A ver, comienzo y ya tú vas ahí complementando, por si se me van ahí algunos datos en cuanto a tiempos, porque justo estaba tratando de hacer memoria. Yo, como menciono, tengo 10, 11 años trabajando en este municipio. Y si no mal recuerdo, son casi 6 años de conocer a Cristóbal. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese contacto, ese primer contacto? Fue porque como maestra de grupo encontré ese interés, esa curiosidad, esa necesidad, como lo menciona la maestra Ara, de conocer primero conocer un poquito más de este municipio y poderles acercar un poco más de información a mis alumnos, que son quienes en sí radican en dicho municipio. De ahí, pues, como todas, ¿no? Todas las docentes diseñamos una situación de aprendizaje, en aquel entonces una situación didáctica, se diseña todas las actividades y dentro de estas actividades surge mi curiosidad, mi interés de buscar un apoyo por parte del gobierno municipal. Este apoyo se gestiona con apoyo directivo, apoyo de la supervisión, que en un principio, de hace 6 años más o menos, no me dejará mentir Cristóbal, la supervisora estaba cerrada. ¿Cerrada a qué? Cerrada a que pudiéramos sacar a los niños de las escuelas, de nuestro centro de trabajo, por seguridad, por diferentes situaciones, que desde UCEBEC, ¿no? Desde los mandos, pues estaban como un poquito limitados esos permisos para poder realizar este tipo de actividades, de estas experiencias reales para los niños. Y fue así el acercamiento. Logramos convencer a las autoridades y desde ese entonces comenzamos a trabajar con Cristóbal. Si quieres platicar con qué actividades empezamos a trabajar, Cristóbal. A ver si te acuerdas. A ver si me acuerdo, tengo poca memoria. Sí, efectivamente ese fue el primer acercamiento. Por demás, tengo que añadir también, porque es una actividad principal como cronista, el poder hacer este vínculo de compartir la historia. De nada serviría que como cronista tenga toda la información almacenada, no solo en libros o en apuntes, o ahora con la parte digital, a lo mejor en un disco duro o en la computadora, si este conocimiento, esta historia, esta cultura no se comparte. Entonces había como que la inquietud también de mi parte de acercarme con las nuevas generaciones y obviamente hacer este vínculo de que los niños de diferentes grados escolares pudieran conocer lo que yo empecé a descubrir. Yo empecé como cronista y rápidamente les comento, pues partiendo de nada, yendo con los abuelitos, con las personas de mayor edad, compartiendo también lo que para mí es parte de la vida, de la identidad, como es la artesanía, la historia, y desde este momento tener esa inquietud, primero, como dice la maestra Fer, de conocer pues mi entorno, de conocer mi historia, mi propia historia, la historia de mi terruño, la historia de mi comunidad, del municipio, y obviamente teniendo unas herramientas básicas, poder compartirla de manera muy incipiente, de manera a lo mejor todavía con errores, en el sentido de que ir descubriendo, yo lo pongo en una comparativa como que la hebra de esa madeja, y ir poco a poco desenredándola, o en otra comparativa como si fuera un mosaico que está así disperso y que hay que ir armando como un rompecabezas para poder después compartir esta historia. Entonces, en ese sentido, así empecé con esta también inquietud
Al momento que se da la relación con la institución educativa y en especial con la maestra Fer, pues es esto, el poder hacer alguna actividad que vincule la historia, la cultura desde las edades tempranas, en este caso los niños de preescolar. ¿Cuál fue nuestra primera actividad? Pues hacer un recorrido donde los niños tuvieran la oportunidad de maravillarse con las cosas que hay en la vida cotidiana y que a lo mejor no se tienen tan precisas como ir a lo mejor, o incluso como el subirlos al tranvía, o visitar un taller, el conocer a las personas de la vida cotidiana y que estén ahí tan al alcance y a la vez tan lejos de que conozcamos sus historias de vida, la actividad que realizan, y obviamente que ese encuentro, esa primera actividad nos dio pauta para ir enseñándoles a los niños, pues este mundo tan maravilloso que es la historia y la cultura visto desde sus ojos. Y obviamente para mí resultó un gran esfuerzo, y aquí tengo que reconocer el apoyo de la maestra Fernanda en el sentido de adaptarme a al lenguaje, a los conceptos, a la pedagogía, a este nivel de preescolar. Pero sin duda, pues fue el primer acercamiento. Digo, vamos contando más a detalle, pero esto fue uno de las actividades. El poder hacer recorridos con los niños, el que descubrieran los talleres, los artesanos, e ir bajando a su lenguaje, pues la parte desde un recorrido como tal cultural, un recorrido turístico. Y yo podría agregar que de verdad para aquellos que no tienen un acercamiento con niños pequeños, es maravilloso cómo ellos en este momento, en cuando tú los pues conduces a esta exploración, a esta curiosidad, de verdad que ven las cosas desde otra lupa, es increíble todo lo que ellos de alguna manera pues van construyendo acerca del mundo que los rodea. Entonces me parece algo muy valioso y que además para aquellos que quizá no tengan este conocimiento, pues decirles que en el jardín de niños también se fortalece esta exploración del mundo natural y del mundo social. Entonces no es algo que pues nos estemos inventando, no es algo que nada más estemos haciendo por hacer, sino que hay un sustento también pedagógico por el cual se hacen estos acercamientos, y lo importante que es hablar de la cultura, porque eso finalmente nos da identidad. Y los niños en edad preescolar están construyendo eso, que ellos se puedan sentir orgullosos de los lugares de donde son originarios, porque además sucede algo que a veces, incluso como adultos, pues ya en esta cotidianidad dejamos de disfrutar de aquello que nos rodea, y es increíble cómo los niños en un recorrido, incluso de algo que para ellos puede ser cotidiano o cercano porque transitan todos los días, dándoles esta pues sí, connotación de decir, a ver, observa, disfruta, experimenta con atención todo esto, estos sabores que hay en la comida que está en tu localidad, estas otras, pues en la arquitectura, que puedan apreciar sus basílicas, sus murales, porque no sé si les ha pasado que normalizamos todo y entonces parece que ya no vemos. Pasamos de largo. Claro, entonces de verdad que es una experiencia muy grata el poder darnos ese tiempo, e invitamos también a los adultos que lo hagan, que volteen a ver todo lo que hay en sus calles, a escucharnos, porque justamente nos damos cuenta que al compartir, escuchando a los otros, podemos reconstruir y saber también por qué o explicarnos nuestro presente, ¿no? Finalmente somos producto de una historia y estamos, eso nos constituye también como seres humanos. Entonces, ya nos platicaron un poquito de esos primeros acercamientos, pero quizá valdría la pena contextualizar a nuestra audiencia y platicarles acerca de este fichero. Este fichero, pues ya mencionamos su nombre, es un fichero didáctico cultural, lleva por título Descubre Colón. Por el momento es una versión digital en el que se puede estar compartiendo, pero ¿qué van a encontrar dentro de ese fichero? ¿Quién nos quiere hablar de su contenido, del público hacia el que va dirigido? Bueno, en primera instancia está hecho o se diseñó para los maestros, para los docentes de nivel básico,
como una herramienta sencilla, digerible, como decíamos, con un lenguaje coloquial, tanto para adultos como para niños. Y pues la idea es acercar como pequeños flachazos de información de todo el municipio. Y en particular, este fichero se dio justamente a finales del ciclo escolar anterior, porque nuestra supervisora de zona, la maestra Eloísa, tiene como tradición en cada ciclo escolar compartirnos o regalarnos la experiencia de armar excursiones para que nosotras como docentes vivamos precisamente, como decías tú, el ver con otros ojos, el en verdad disfrutar con atención plena esos espacios, esas comidas, esos olores, todo lo que rodea este municipio. Y fue justamente al terminar esa sesión virtual que se hizo en el ciclo anterior, porque por las condiciones de pandemia no hicimos esa excursión en presencial. Cristóbal nos hizo favor de llevarnos a esa aventura, pero de manera virtual. Y justamente cerrando esa sesión con Cristóbal, fue por mensaje, oye, se me ocurre esto, vamos a hacer un fichero, vamos a bajar todo lo que nos acabas de compartir a nosotros como docentes, como adultos, vamos a bajárselo a un nivel para los niños. Y de ahí fue que surgió la iniciativa de empezar a diseñar este fichero, que en sí trae un contenido completo, a mi parecer, de muchos aspectos importantes del municipio. No sé si Cristóbal nos quiere mencionar un poquito sobre las temáticas. Bueno, desde el mismo título como tal, tiene un propósito, es decir, sí conceptualizamos, a pesar de que tratamos de bajar el lenguaje lo más cercano posible, el nombre sí tiene una conceptualización, en este caso con la maestra Fer, decir, bueno, ¿cuál es el objetivo base de poder hacer este fichero? Como tal, es un fichero didáctico, cultural, es decir, que vamos a tener estas actividades propias de la edad del preescolar, de estos niños que están descubriendo su mundo, y precisamente en ese sentido pusimos el Descubre Colón, o sea, como una actividad, un sentido sí, de pertenecer a un ambiente familiar, comunitario y todo eso, pero para ir descubriéndolo. La maestra Araceli lo mencionaba muy bien, es decir, irse maravillando y reconociendo en el entorno, pues esos detalles que a lo mejor se hacen tan cotidianos. ¿Cómo está estructurado? Pues obviamente tiene una parte de ligar esos conceptos que también son lo que se trató de profundizar, es decir, la cultura, la historia y el turismo. Tres conceptos donde se hacen actividades de reconocimiento y obviamente de exploración. Desde la parte de ir descubriendo, por ejemplo, el escudo de armas del municipio con todos sus elementos, cuáles son los atractivos turísticos que tenemos, y desde ese sentido, cuáles son las rutas y todas las actividades que pudieran estar complementadas con eso. Obviamente es una parte didáctica, también se contempla la parte de alguna dinámica, con algún juego, con alguna otra cosa que pudiera hacer este acercamiento. Entonces, la intención, y que aquí todo el conocimiento y la experiencia es de la maestra Fer, porque hizo todo este gran vaciado en cuanto a los temas, obviamente en un trabajo de que yo podía proporcionar la información y irlo adaptando de tal manera que visualmente el fichero tuviera un propósito. En cuestión de las palabras o de las indicaciones también, y obviamente con los conceptos. Por eso repito, en ese sentido sí, el poder apropiarse el lenguaje, pues sin la maestra Fer yo me hubiera quebrado mucho la cabeza en ese sentido, ¿no? Porque sí tenía claro el objetivo de llegar desde este nivel, porque prácticamente desde los inicios es como logramos inculcarles tanto la inquietud como la posibilidad de que ellos en un futuro sepan y reconozcan y puedan transmitir lo que es el municipio de Colón. Y yo así es que cedo la palabra a la maestra Fer, que tiene más detalles sobre este trabajo tan extenso y obviamente con esta finalidad. Sí, pues el fichero en sí comienza desde la historia del nombre, ¿no? Con algunos detalles. En general, el fichero está hecho como de datos curiosos, de diferentes temáticas. Desde la historia del nombre, como mencionaba Cristóbal, el escudo de armas, que poco sabemos de su existencia y que ya inclusive cuando lo lees, ves la imagen,
sí, inclusive, pues en muchos lugares tienen este escudo de armas, ¿no? Como un símbolo representativo de algunos países, de algunos grupos sociales, etcétera. La ubicación del mismo municipio, el hecho de que el niño como tal comprenda, ¿no? Que su comunidad es parte de un todo, parte de un estado de Querétaro, de un municipio, de un estado y de un país. Como mencionamos, todo esto le va facilitando el apropiarse de una identidad como colonense, como mexicano, como queretano, que vaya como desglosando toda esta ramificación, ¿no? En cuanto a la parte geográfica, volvemos con los niños, es mucho la cuestión visual, experimental. Entonces es esta parte donde ellos tengan ese acercamiento, esa ubicación espacial de dónde se encuentra su municipio. Hablamos también de algunas especies que existen dentro del municipio en cuanto a la flora, la fauna, el tema importante de minería, que muchos desconocemos, que en el municipio existen minas o existieron, que fue reconocido o es reconocido por minerías de oro, que poco sabemos esos detalles del municipio. Se resalta mucho el tema de los parques industriales, porque el municipio se está llenando de muchos parques industriales, que aquí es un punto importante. Pareciera que a los niños tal vez eso no les interesa, pero en mi práctica, a la hora que se aborda este tema, los niños se sienten identificados. ¿Por qué? Porque precisamente sus papás o mamás laboran en estos parques industriales. Entonces, para eso a los niños les crea un valor agregado, ¿no? Al conocer toda esta parte industrial. Hablamos también de tradiciones, de la parte cultural, como lo son las danzas, la fiesta de Soriano y su historia, la feria de la raza que año con año se ha estado realizando dentro del municipio. En cuanto al aspecto religioso, pues la que ya conocemos como la peregrinación a la Basílica de Soriano, que también es un evento masivo y conocido inclusive a nivel mundial. Las rutas, como mencionaba Cristóbal, las rutas que tiene ya organizadas el municipio con la parte de la Secretaría o la Dirección de Turismo, como son la ruta religiosa, la ruta de arte, queso y vino, la ruta ecoturística y la más reciente que es la ruta Paraísos. Hablamos también, para finalizar el fichero, sobre su gastronomía, que eso sí, el municipio de Colón es reconocido mucho por esta parte gastronómica, pero que, como decíamos, los niños lo viven en su día a día, entonces lo ven como algo normal, y sin embargo, toda la gente que llega a visitar el municipio llega principalmente por ese punto, por la gastronomía del lugar. Hablamos también del arte y creo que con eso se cierra el fichero, con la promoción de diferentes tipos de artesanías que se elaboran con manos colonenses. Ahorita que te escuchaba o que los escuchaba a ambos, quiero compartirles a nuestra audiencia también que este fichero pues es una herramienta del cual me siento afortunada de haber conocido y de haber podido implementarlo con mis alumnos, compartirles. Haciendo uso de este fichero detonamos todo un proyecto que habla del municipio de Colón. Y pues esa experiencia me permite hoy ser portavoz de muchos de los padres de familia que se maravillaron conociendo este fichero y en este proceso del proyecto compartirles que en una de las sesiones tuvimos como invitadas a las abuelitas de los pequeños que les compartían un poco acerca de cómo era Colón hace algunos años, cuáles eran las actividades que realizaban, y creo que parte del aprendizaje que me deja o nos deja esta experiencia, más allá también de conocer, incluso podemos tener en esta experiencia valores, ¿no? Como el respeto a nuestro entorno, algo que estábamos reflexionando con estas personas que justamente haciendo esta comunidad y en este compartir saberes, decíamos, hay áreas, por ejemplo, verdes que
tenemos que cuidar antes de que estas desaparezcan. Lamentablemente, algunos de los lugares que conforman el municipio, pues ahora solamente quedan en memoria de las personas o de los adultos mayores. Entonces, creo que también es fundamental acercar a los niños para que respeten su entorno y podamos preservarlo, porque creo que pues desde pequeños hacemos estos cambios sociales y podemos de alguna manera impactar en que pues nuestras comunidades y nuestro mundo en general pues estén en mejores condiciones. Compartirles que me queda ese aprendizaje de esta experiencia de trabajar con el fichero, que era algo que pues reflexionamos en la sesión y puede ser duro, ¿no? Incluso las abuelitas mencionaban, pues ahora ya no me gusta tanto porque pues en algunos lugares el agua ya se está secando o tenemos mucha basura en nuestras calles o llegan personas externas y antes quizá todos nos conocíamos y nos saludábamos, ahora ya es como más difícil la inseguridad y demás. Y yo decía, bueno, en algún momento pensé que ese no era un panorama alentador, pero creo que es un panorama sí de reflexión, sí de aprendizaje, que finalmente pues es también parte de nuestra realidad y que es algo que tenemos que transmitirle a los niños en este sentido de que lo puedan cuidar, de que lo puedan valorar. Pero me gustaría conocer también, pues, qué aprendizaje les ha dejado este trabajo conjunto, esta experiencia, si ya lo utilizaron, ya lo presentaron, qué les ha dicho las personas al poder interactuar con este material. Ok, pues desde mi trinchera, ¿no? Como docente frente a grupo, el pasado mes de noviembre, no es cierto, de octubre, lo pusimos en práctica y terminando el proyecto, justamente se hizo para celebrar el 12 de octubre, como parte también histórica de ahí del municipio. Y al finalizar el proyecto fue lo que le dije a Cristóbal, comprobado, o sea, desde mi propia experiencia, que es una herramienta realmente funcional. Tal vez no tiene muchas hojas, tal vez no está lleno de contenido, pero trae los datos exactos, los datos, la cantidad de información y la manera en la que se les está presentando a los niños, como para crear esa espinita, esa curiosidad por querer más, por querer conocer más. Eso fue lo que a mí me dejó esa experiencia, porque digo, en otros ciclos escolares había trabajado el tema, ¿no? De Descubre Colón, conociendo mi municipio y demás. Pero ahorita que se hizo exactamente tomando como base el fichero, fue una experiencia diferente. Una experiencia porque los niños ya se apropian de su propio fichero, se adecúan, crea esa curiosidad de seguir investigando, ¿no? No quedarse nada más con lo que dice aquí. Y entonces abrimos paso a entrevistas a sus familias, entrevistas al mismo Cristóbal. Los niños tuvieron la oportunidad de entrevistar a Cristóbal, de echar a volar su imaginación, ¿no? Y de querer saber un poquito más de su municipio. Entonces, yo creo que como docente quedo satisfecha porque es un trabajo que es funcional, que creo que no se va a quedar ahí estancado nada más, y que le puede ser funcional no solo a mí como docente, era lo que decíamos, hay que transmitirlo, no nada más a maestros, a los mismos padres de familia, que ellos ya lo tengan como un acervo cultural dentro de sus hogares, que desde ahí empiece ese interés por conocer toda esa parte histórica, cultural del municipio. Muchas gracias. Y también para aquellos que no son del municipio, finalmente es cultura, invitarlos a que conozcan también otras partes y creo que puede ser una muy buena herramienta para poder ilustrar un poco de todas las maravillas del municipio de Colón, o al menos para todos aquellos que somos foráneos y que también nos toca reconocer y reaprender estos acercamientos a la cultura, creo que también puede funcionar perfecto. Cristóbal, ¿nos quieres compartir algún aprendizaje, alguna experiencia que hayas tenido ya con este fichero? Sí, con la experiencia y bueno, primero el aprendizaje. El poder llegar a los niños, el poder compartir con ustedes como maestras
esa inquietud también y la forma en poder transmitir estos conocimientos, estos conceptos. Es uno de los primeros aprendizajes y el que más me costó al asumir, el quitarme a lo mejor esos conceptos tan generales, tan cuadrados, por así decirlo, y entender que hay formas diferentes de hacer que los niños comprendan su entorno, ¿no? Ese fue uno de los primeros aprendizajes. ¿Cómo lo he puesto en práctica? Me fui a otro nivel educativo, como es el CEBETA, y estoy organizando, o estamos organizando en conjunto con los directivos, un ciclo de conferencias, y estoy apoyado obviamente en el fichero para seguir esa misma estructura, obviamente ya en otro sentido, con otro lenguaje, pero es una herramienta muy básica y que puede ser adaptable. Ya lo comprobaron ustedes en el nivel preescolar. Ya yo había hecho algunos recorridos en la parte de primaria, secundaria y ahora en el bachillerato. Entonces, es algo muy útil, es una herramienta didáctica como tal, como el nombre lo dice, y que sí es posible llevarla a cabo. Y con ese objetivo de descubrir Colón, el poder acercar a todas las generaciones, no solo a los jóvenes que están en una edad educativa, sino a todos los adultos, a todos los habitantes de Colón y los que vienen a conocer Colón, de poder tener esas herramientas básicas y saber lo que hay en su municipio y dar cuenta de eso, de lo que tenemos en todo lo que hemos mencionado, la parte de la cultura, la historia, sus atractivos turísticos, fiestas, danzas, gastronomía, artesanía, en fin. Es un municipio que da para mucho y que hay que conocerlo, descubrirlo. Entonces, para mí esa es la experiencia y la aplicación de este fichero, obviamente en otro nivel educativo, pero hablando estrictamente pues en preescolar, ustedes lo llevaron a la práctica de manera muy puntual en sus dos experiencias y obviamente lo que rescata en una frase, ¿no? Desde la mirada de los niños. Y eso para mí es muy valioso, muy importante, porque nos aporta diferentes elementos, desde esta inocencia, desde este maravilloso conocer todo, valorar todo, y al valorar, como lo mencionaba, es valorar el entorno, la vida comunitaria, la vida de familia, el respeto, en fin. Entonces, esos valores y acercamientos es lo que yo tengo en cuenta. Y bueno, pues seguramente mucha de nuestra audiencia se estará preguntando cómo puede tener acceso a este material, cuáles son los canales para poder, pues sí, tener el acceso. No sé si ya vi que hay en Facebook ya tiene una página, incluso el fichero que vamos a colocar por aquí para que puedan ingresar, pero no sé si quieran compartir alguna logística. Es un material totalmente gratuito, pero si ustedes nos quieren agregar más detalles. Exacto, pues la distribución es totalmente gratuita y el contacto es directamente con Cristóbal o conmigo vía WhatsApp o por correo electrónico. Como mencionábamos desde un principio, es un material que actualmente se encuentra únicamente de manera digital en versión PDF, entonces es de fácil acceso para cualquier persona. No es de mucho peso, entonces cualquier persona lo puede descargar rápidamente en su celular o en su computadora. Y también hace algunas semanas abrimos también ya la página en Facebook, que se llama tal cual Fichero Didáctico Cultural Descubre Colón. Y pues ahí estamos compartiendo también algunas experiencias docentes que han puesto en práctica el uso de este fichero, así como compartiendo información misma de diferentes instituciones del municipio, por parte del cronista municipal, etcétera, para ir también nutriendo esta página con materiales digitales y materiales de la vida diaria, ¿no? Donde podamos también irnos nutriendo más día con día de estas riquezas culturales. Muchísimas gracias. Y no me gustaría concluir esta charla sin poder rescatar también este proceso de aprendizaje que tuvieron ustedes al construirlo. Ya hace un momento Cristóbal nos hablaba de este reto, ¿no? Que incluso puede ser de disciplinas, decía Cristóbal. Pues a mí me cuesta un poco de trabajo aterrizar el lenguaje, algo que las docentes pues procuramos atender porque es la manera de hacernos entender con los niños. Entonces, ¿qué otros retos encontraron en esta elaboración
o cuál fue la parte como compleja, además de, pues, desde luego de destinar el tiempo, ¿verdad? Para poderlo crear. No sé si maestra Fer nos quiera compartir su experiencia respecto a eso. Dentro del diseño, tal vez también un reto al que nos enfrentamos era la elección de temas, porque hay infinidad de información. Entonces, por ejemplo, de turismo decíamos, ponemos esto o esto. Entonces, teníamos que hacer una selección, evaluar, equilibrar ahí un poquito los contenidos. Tal vez este fue el reto más difícil, la selección de los contenidos, que fueran temas de interés, temas que pudiéramos resumir en pocas palabras, pero como mencionaba hace un rato, o sea, que dejar ahí como la espinita de querer seguir investigando, ¿no? Tal vez otro reto que está ahí latente, pues es enriquecer este fichero con más material, porque queríamos, inclusive de manera digital, tiene ahí algunos vínculos con páginas de internet, con entrevistas que el mismo Cristóbal ha realizado a lo largo de su trayectoria como cronista municipal. Entonces quisiéramos no solo dejarlo en algo, en el cuadernillo, sino poder acercar a la gente a todo ese material audiovisual que existe del municipio y que también es gratuito, también está a su alcance. Entonces tal vez ahorita ese sería uno de los retos principales que hemos tenido y que queremos ahí seguir trabajando. Cristóbal, ¿tú nos quieres compartir algún otro? Pues de los retos yo he ahondado en ese sentido, pero ahorita recordaba precisamente con la plática de la maestra Fer que uno de los primeros ejercicios para poder ya completar el fichero pues es el poder asistir a sus grupos de oyente, incluso participando con alguna charla, pues para ver la dinámica previa de cómo se manejaba el grupo, el tipo de lenguaje con los niños, y de ahí pues partir para poder ir aterrizando todos los conceptos y la historia. Repito, para mí sería muy fácil nada más haberle pasado la información a la maestra Fer y que ella continuara, ¿no? Pero sin embargo fue un trabajo de revisión continua, de encontrarnos ese sentido de precisar la información que queríamos o cuál era el objetivo central, y coincido plenamente, fue el crear una espinita en los niños para seguir investigando. Pero ahora con el ejercicio que hicieron ustedes, no solo de los niños, a mí me encantó que obviamente en este nivel educativo los papás están vinculados de manera con mucho tiempo, digamos, con sus pequeños, sobre todo ahorita por pandemia, y que pudimos, digamos, que abarcar dos etapas, es decir, los niños y los papás o los abuelitos. Entonces, pudimos darnos cuenta de que sí, el proceso fue extenuante quizá en el sentido de precisar toda la información, pero que en ese ejercicio ha valido la pena el poder abarcar 3 generaciones con esos trabajos que han dedicado en tiempo, ¿no? Sea un mes con ustedes en la escuela o la maestra Fer también con sus grupos. Entonces, estamos haciendo un trabajo en conjunto. Es algo que identifica, que se valora, que impacta, y que hay una palabra que ahorita la maestra Fer utilizó, es gratuito. Está disponible, es algo que fortalece la integración en la familia por lo que se comparte, y obviamente en ese sentido no solo es la parte difícil, sino lo que viene, ¿no? O lo que se proyecta con este fichero. Pues yo quiero aprovechar este espacio para felicitarlos por este trabajo. El propósito de esta conversación es de que la gente conozca el proceso que hay detrás de estas producciones, porque a veces decimos, bueno, o simplemente aplicamos un juicio de valor, si me gusta, no me gusta, pero que conozcan el propósito, la intención, el trabajo continuo e invitar. Creo que esto es un claro ejemplo de las cosas que se pueden crear en equipos. Y bueno, qué mejor ejemplo que este trabajo que ustedes realizaron. Muchísimas felicidades, y como docentes pues invitarlas a que lo conozcan, a que se animen a utilizarlo en sus grupos, a que nos puedan compartir, porque creo que es esta intención del diálogo también, es poder ir sumando y poder ir enriqueciendo pues estas experiencias.
Me dio un gusto tenerlos el día de hoy en este espacio de Tardes de Café, deseando que no sea la última vez que nos visitan. Creo que podemos seguir hablando de muchas otras cosas y pues agradecerles desde luego su trabajo y su tiempo. Maestra Fer, no sé si usted quiera regalarnos algunas palabras para despedirnos o comentarnos alguna situación. Ok, pues nada más agradecer la invitación, felicitar también a tu centro de trabajo que hicieron un gran proyecto. Tuvimos la oportunidad de participar en el cierre de su proyecto Colón en la mirada infantil y fue realmente satisfactorio. Se los comentamos a los padres de familia en sus diferentes sesiones, que fue gratificante, fue satisfactorio ver cómo el fichero dio pie a un gran proyecto y que segura estoy que no se va a quedar como un proyecto de 1 mes, 3 meses, sino que le van a dar continuidad, porque ya se creó ese interés, esa curiosidad de ir más allá, ¿no? De ver por esos niños que a lo mejor decimos, ay, sí, ahorita que son niños y ya mañana a ver qué se les quedó. No, yo creo que lo mucho o poco que hacemos desde ahorita va a repercutir entonces en unos años y van a ser personas preocupadas por su entorno, con una identidad como tal. Entonces yo creo que es el momento de usar no solo este fichero, ¿no? Diferentes materiales que tenemos a nuestro alcance. Y yo creo que como docentes, no puedo mentir, tenemos vasta curiosidad, vasta imaginación, vasta creatividad para darle no solo una versión a este fichero, sino presentarlo de 1001 formas a los diferentes grupos que tenemos la oportunidad de atender. Entonces, de mi parte, pues agradecida por este espacio, por poder compartir, como mencionas, con más personas este material, esta iniciativa. Y pues esperemos, como mencionas, que no sea la última, que podamos seguir compartiendo muchísima más información. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Fer. Cristóbal. Pues primero agradecerte la oportunidad, el espacio de estar en esas tardes de café, una plática, una charla muy amena, deliciosa. Obviamente compartir con la maestra Fer también esta inquietud por llevar a los niños, digo, estos conocimientos y esta información como tal. Que se repita, hay mucho que platicar, hay mucho que descubrir de Colón. Estamos platicando solamente sobre el fichero, pero pues obviamente de eso nos da pie a muchísimas cosas más. Entonces, encantado de poder participar en alguna otra ocasión en tu programa y estar compartiendo con tu público esta información de Colón en general. Es que muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, invitarlos a que sigan la página del fichero, que vamos a dejar aquí todos sus datos también de ustedes para que los puedan contactar, para aquellas maestras que también tengan la inquietud de sumarse a este trabajo. Yo creo que tanto Cristóbal como la maestra Fernanda están en la mejor disposición de poder atender pues todas aquellas inquietudes y todas aquellas sugerencias que se puedan hacer a este trabajo. Y también rescatar, ¿no? Esta parte creativa, ya lo decía la maestra Fer, creo que tenemos los seres humanos esa cualidad de crear, no solamente de ejecutar, y yo tengo mucha admiración a ustedes porque finalmente fue también un acto de valentía, al decir, al animarse de probar y de poder contribuir, como lo decía en algún momento, con este valioso material. Les agradezco muchísimo, disfruté mucho esta conversación y bueno, pues los invitamos a que se suscriban a la página de Facebook. Aquí vamos a dejar todos sus datos y con esto pues cerramos nuestra tarde de café del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos.